Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Conceptos básicos sobre la escatología social y la nueva época. Comenzamos una nueva parte dentro de estos grandes grupos de la serie. Se trata del jardín del Edén y la historia del hombre allí. Este es el vídeo 9, que hablaremos sobre la creación del hombre y el pecado original. Bien, dentro del orden de los vídeos, este es el vídeo 9 del Jardín del Edén, la historia del hombre. Vamos a hablar de la creación del hombre, de sus perfecciones, del pecado original, sus consecuencias. En el siguiente vídeo empezaremos a hablar de la nueva época prometida, la esperanza de recuperar lo perdido, el nuevo orden de la naturaleza, el nuevo orden en el vídeo 11 del nuevo orden espiritual y en el vídeo 12 el nuevo orden social. Bien, comencemos entonces con la creación del hombre. Para lo cual quiero empezar por este texto del libro de los Proverbios que la Iglesia atribuye a la Virgen María en la liturgia y que dice: el Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes de que hiciera cosa alguna desde antaño. Lo primero que estaba era en la mente de Dios, nuestra Madre y el Señor. Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra, cuando no existían los océanos, fui dada a luz, cuando no había fuentes repletas de agua, antes de que se asentaran los montes, antes que las colinas, fui dada a luz. Aún no se había hecho la tierra, ni los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando asentaba los cielos, allí estaba yo. Cuando fijaba un límite a la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando consolidaba las fuentes del océano, cuando ponía su límite al mar para que las aguas no lo traspasaran, cuando fijaba los cimientos de la tierra, yo estaba proyectando junto a él, lo deleitaba día a día, actuando ante él en todo momento, jugando con el orbe de la tierra y me deleitaba con los hijos de Adán. Ahora, hijos, escuchadme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y haceos sabios, no la desdeñéis. La importancia de la Virgen María es muy grande y superior siempre a lo que se ha hablado de ella. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, guardando las jambas de mis portales. Pues quien me encuentre, encontrará la vida, y obtendrá la complacencia del Señor. Camino seguro, la Virgen María. Pero quien pega contra mí se daña a sí mismo. Cuantos me odian, aman la muerte. La Virgen María es temida por el diablo. La Virgen María estaba desde el principio de la creación, antes de que se hicieran los océanos, antes de todo. La causa final de toda la creación es Jesucristo y la Virgen María, el modelo. Por tanto, ahora vamos a hablar de las maravillas de cómo Dios creó al primer hombre. Pero antes había quien miraba desde el cielo, quien se deleitaba con jugar con los hijos de los hombres. Esto se lo dice también nuestro Señor a María de Jesús de Ágreda, en la mística ciudad de Dios. Le dice: miraba el Altísimo a su Hijo unigénito humanado y a su Madre Santísima como ejemplares que había formado con la grandeza de su sabiduría y poder, para que le sirviesen como de originales, por donde iba copiando todo el linaje humano. Y así, y para que, asimilándole a estas dos imágenes de su divinidad,
todos los demás saliesen también mediante estos ejemplares semejantes a Dios. Creó también las cosas materiales necesarias para la vida humana, pero con tal sabiduría que también algunas sirviesen de símbolos, que representasen de algún modo a los dos objetos a quien principalmente él miraba y ellas servían, Cristo y María. Por esto hizo las dos lumbreras del cielo, sol y luna, que en dividir la noche y el día se señalasen al sol de justicia, Cristo y su Madre Santísima, que es hermosa como la luna. Con esto quiere decirse que el sol y la luna son posteriores a lo que veíamos del libro de los Proverbios. Y dividen la luz y día de la gracia, de la noche del pecado. Y con sus continuas influencias iluminan el sol a la luna, y entrambos a todas las criaturas desde el firmamento y sus astros, y los demás hasta el fin de todo el universo. Siempre hemos dicho que los astros, las estrellas, son criatura de Dios y no criatura del diablo. Es algo que Dios vio que era bueno cuando lo hizo. Ahora vemos que fueron hechos siguiendo el modelo de la luz de Jesucristo, de la luz de la Virgen. Bien, veamos las pinturas, algunas de las pinturas que ya hemos visto en otros vídeos de María Magdalena Hasfencher, una persona austríaca que ya murió a finales de los años 60. Esta es la pintura que ella hizo sobre la creación. Aquí pues una serie de aparentes galaxias, etc. Aquí un mar que ahora va a explicar. Y aquí pues Adán que aparece en el paraíso. Pues veamos la explicación que ella va haciendo de esta pintura. Dice, este fue el cuadro más difícil de realizar y explicar. En la inmensidad y la oscuridad sin fin no había vida. El Espíritu de Dios, el Eterno, sin principio ni fin, está en su luz de amor, perfección y verdad eterna. Desea dar salida a su amor y se separa de su propia luz para preparar la creación y la vida eterna. El Espíritu de Dios Todopoderoso diseña y crea en su omnisciencia divina del amor incomparable y de su entrega todos los mundos, los visibles e invisibles. De nuevo aquí hay una mención a que no solo hay no hay dos creaciones, solo es una creación. Hágase la luz, los mundos visibles e invisibles. Su pensamiento de amor se convierte en sustancia y materia. Dios crea el orden y la regularidad. Sigue diciendo. Con fuerza y extraordinaria vehemencia se emiten cuerpos luminosos y haces de fuego. Todo es agitación, movimiento y rotación. Gradualmente desaparecen las tinieblas. El primer hombre observa y goza feliz. Reconoce los milagros y maravillas de la creación divina en la naturaleza. Vive su vida en Dios y con Dios. Su mesa está abastecida ricamente. A pesar de ello, una dulce nostalgia invade su alma. En él se ha despertado una nostalgia pura de un ser semejante a él. Y Dios, en su bondad, da a Adán su Eva, la encarnada. Bien, es todo un resumen de la creación, de los 6 primeros días de la creación.
Ana Catalina Emmerich dice que toda la naturaleza creada parecía transparente, llena de luz. Las aguas me parecían más claras y santificadas, los colores más puros y luminosos. Todo era indeciblemente agradable. Todo es limpio, puro e incontaminado. Aún no hay pecado. Por eso no hay aquí nada manchado ni corrupto. No hay ninguna comparación ahora de cómo estaba la creación entonces. Las cosas ahora son, en comparación, como achaparradas y estropeadas. Todo está hoy como reseco y agostado. Vi animales, continúa la beata Ana Catalina Emmerich, entre las plantas y arbustos. Eran inocentes, puros, nobles, muy ágiles, llenos de contento y muy mansos. He visto muchos pájaros y oía sus cantos tan agradables como en una alegre mañana. Los animales eran indeciblemente nobles, cubiertos de un brillo tenue, y servían a nuestros primeros padres. La naturaleza no estaba sujeta a la corrupción, es decir, los animales no morían. Tenían un brillo tenue, luego vamos a ver que el hombre tenía también un brillo, y servían a nuestros primeros padres, toda la naturaleza, todos los animales. Había, antes de la caída, un gran distanciamiento entre el hombre y los animales. Esto no significaba que estuvieran atosigando. Ni siquiera a los primeros hombres del mundo los he visto tocar a los animales. Y aun cuando los animales eran mansos y más relacionados con los hombres, se conservaban los unos más alejados de los otros. No he visto que ni Adán ni Eva tocasen al animal de la tentación. No recuerdo haber visto en el paraíso terrenal trigo ni vides. Allí no había ninguna fruta que necesitara ser preparada para comerla. En resumen, le dice a María Valtorta nuestro Señor, ¿qué era el paraíso de Adán y Eva? Un espléndido jardín donde se vivía sin pecado y donde resonaba la voz de Dios, amada, acogida con alegría por sus dos primeros hijos. El paraíso terrenal existe aún, dice la beata Ana Catalina Emmerich, pero es del todo imposible al hombre llegar a él. Lo veo allá arriba en todo su esplendor, separado de la tierra, como lo está la esfera oscura de los ángeles caídos respecto del cielo. Dice San Roberto Bellarmino, no he leído nunca en los antiguos escritores y padres que uno solo haya afirmado que el paraíso terrenal ha sido destruido por Dios. Santa Hildegarda, Santa Matilde y Santa Liduvina han estado en el paraíso terrenal y describen su belleza. ¿Será entonces la vuelta del paraíso terrenal la nueva tierra? Bueno, no sabemos exactamente, pero esta hipótesis, a la vista de los doctores, pues tampoco sería descabellada. Bien, pues vista el ambiente, veamos ahora la creación del hombre y sus perfecciones. El hombre era un compendio de la creación. Dios formó al hombre, dice Santa Hildegarda, a su imagen y semejanza. En él representó a todas las criaturas superiores e inferiores. Tenemos algo de ángel, tenemos algo de animales, tenemos algo de plantas, tenemos de todo. Somos una representación de todas las criaturas, un compendio.
Lo revestió, sigue diciendo Santa Hildegarda, de un vestido celestial que resplandecía con gran gloria. Ya empieza a aparecer esta luz. He visto a Adán y Eva, dice Ana Catalina Emmerich, encerrada en Adán y Eva, perdón, encerrada la vida corporal y espiritual de todos los hombres. Efectivamente, ellos como padres de todo el linaje, pues también tenían encerrados en sí todo lo que iba a ser el desarrollo corporal de millones de seres, tanto corporal como espiritual. El primer hombre era una imagen de Dios, era como un cielo. Todo era uno en él y con él. Su forma misma era una semejanza de la forma divina. El hombre era la perfección de la creación. Tenía del ángel el espíritu, del animal la completa belleza en todas sus partes animales y morales. No había criatura que le igualara. Era el rey de la tierra, dice María Valtorta, como Dios es el rey del cielo. Y un día, el día en que él se hubiera dormido por última vez en la tierra, iba a ser rey con el Padre en el cielo. Si hubiesen Adán y Eva vivido siquiera durante una generación sin pecado, hubiesen sido confirmados en gracia. Ya no habrían caído, lo asegura la beata Ana Catalina. Y sigue diciendo la beata Ana Catalina, he visto la relación entre los seres de la naturaleza desde las lejanas estrellas hasta el más pequeño de los animales. Toda la naturaleza obra y tiene influencia sobre el hombre. De todas estas cosas depende y tiene con ellas que entender y proceder, y con todas tiene alguna dependencia y ocasión de sufrimiento y lucha. Eso es actualmente, después del pecado, pero antes del pecado era una ocasión de alegría y de acercamiento a Dios. Toda la creación servía a Adán antes del pecado. Y Adán no se maravillaba de nada de lo que le rodeaba. Paseaba entre los árboles y entre los animales como si estuviera acostumbrado, como quien visita sus campos y sus posesiones. Al sexto día de la creación formó y crió a Adán como de 33 años, la misma edad que Cristo había de tener en su muerte, y tan parecido a su humanidad santísima, que en el cuerpo apenas se diferenciaban, y en el alma también le asimiló a la suya. Y de Adán formó a Eva tan semejante a la Virgen que la imitaba en todas sus facciones y persona. Efectivamente, hemos contado en algunas ocasiones, y contaremos cuando hablemos de las primicias, de cómo en la futura, en la nueva época, cuando ya estemos libres del pecado, los hombres se parecerán a Jesucristo, las mujeres a la Virgen. Pero además, aquí está diciendo que en el alma de Adán también le asimiló Dios, le asimiló Jesucristo a la suya, de modo que vivía en la divina voluntad, como luego narrará Luisa Picarreta. Miraba el Señor con sumo agrado y benevolencia estos dos retratos de los originales que había de criar a su tiempo. Estaban en la mente de Dios de un modo real y los había de criar a su tiempo. Estos misterios del tiempo en Dios, mientras llegaba el día que había de formar a Cristo y a María, dice la mística ciudad de Dios. Dice Ana Catalina Emmerich que eran como dos niños, inocentes, maravillosamente hermosos y nobles.
antes del pecado eran muy distintos Adán y Eva de lo que somos nosotros ahora, miserables mortales. Hay un cambio con el pecado que los que lo han visto antes, pues dice que somos muy distintos. Estaba destinado a poseer Adán y Eva las cosas creadas y a gozarlas, pero debía hacerlo en Dios y por Dios. En Dios es en la divina voluntad, por Dios a través de la divina voluntad y en agradecimiento de su bondad. En el momento en que pierde esa conexión, pues no posee las cosas creadas, sino al revés. Las cosas creadas le poseen a él, como iremos viendo. Dice la beata Ana Catalina Emmerich, su cuerpo era de una blancura tenuemente luminosa. Eran luminosos, cubiertos de luz como si fuera un vestido fluorescente. En la boca de Adán yo veía un ancho haz de luz y sobre su frente como una faz severa. Alrededor de su boca había un sol de rayos. En la de Eva no había tal resplandor. También de sus pies y manos salían rayos de luz. Con todo, su cuerpo tenía más de carne que de ser puramente espiritual. No era un cuerpo de ángel, era un cuerpo de carne, como Jesucristo resucitado o ascendido. Luisa Picarreta le dice nuestro Señor: ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnuda. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas, él, Adán, Eva, que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debían tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas? Por eso a él le convenía la bella vestidura de la luz, del sol de nuestra voluntad. Y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. Bueno, vamos viéndolo con claridad. Dice Ana Catalina: el corazón lo vi como al presente lo tienen los hombres, pero el pecho estaba rodeado de rayos de luz, y en medio del corazón vi una gloria luminosa, y adentro una pequeña imagen con algo en la mano. ¿Recuerda esta descripción? Estamos hablando de que Adán se parecía a Jesucristo, pues ahora recuerda esta descripción de los rayos del corazón al Cristo, al Jesús de la misericordia. Dice: yo creo que era una representación, eso que tenía en la mano, una pequeña imagen dentro de su corazón, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sus cabellos caían en 5 luminosos haces, 2 desde las sienes, 2 detrás de las orejas y 1 detrás de la cabeza. Los haces luminosos de la cabeza de Adán los he visto como una superabundancia, como una gloria en relación con otros resplandores. Vemos cuántas veces se representa así a nuestro Señor, con haces luminosos que salen de la cabeza. Esta gloria vuelve de nuevo sobre los cuerpos glorificados de los bienaventurados. Y lógicamente es lógico pensar que, en cierto modo, sobre los cuerpos transformados. Dijimos que había 3 niveles en el cuerpo de Jesucristo. Y nuestros cabellos son restos de la caída y perdida gloria. Como están nuestros cabellos ahora, en comparación con los rayos de luz, así es nuestra carne comparada con el cuerpo de Adán anterior a la caída.
el sol de luz sobre la boca de Adán tenía relación con la bendición de una santa descendencia por Dios, la cual sin culpa original se hubiese efectuado por medio de la palabra. Bien, vamos entrando al tema de la descendencia de Adán y Eva. Ese sol de luz sobre la boca de Adán tenía relación con esa bendición de una santa descendencia. El catecismo romano dice que los cuerpos resucitados, los que estén en la restauración, tendrán las siguientes dotes. La primera, la claridad. El alma comunicará al cuerpo la suma felicidad de que goza, haciéndolo resplandeciente como el sol. Pues lo mismo que acabamos de ver con Adán y con Eva. Está diciendo que en la nueva tierra, en la nueva época, en la restauración, ya también se tendrá esa dote, esa claridad. Luego la impasibilidad. El cuerpo no sufrirá ninguna molestia, ni dolor, ni incomodidad, ni muerte. Como Adán antes de pecar. Luego la agilidad. El cuerpo se verá libre de la carga que ahora le oprime y podrá moverse a donde quisiere, que nada habrá más veloz que su movimiento. Es el movimiento, la velocidad del pensamiento. Por último, la sutileza. El cuerpo quedará espiritualizado, totalmente sometido al imperio del alma, y le servirá. También podrá pasar un cuerpo a través de otro. De ahí tenemos, pues como nuestro Señor, una vez resucitado, traspasaba las paredes y aparecía en medio de la reunión con las puertas cerradas. Pues también esto lo tendría seguramente Adán y Eva. Bien, y la mujer, veamos lo que dice Nuestra Señora María Valtorta. Toda perfección genera un aumento de sensibilidad. Un oído perfecto oye aquello que pasa desapercibido a otro oído menos perfecto y goza en ello. Y así ocurre con el ojo, el paladar, el olfato, etc. La mujer debía haber sido la dulzura de Dios en la tierra. Debía haber sido el amor, la encarnación de este fuego que mueve aquel que es, la manifestación, el testimonio de ese amor. Dios por eso la dio un espíritu supraeminentemente sensible para que madre un día supiera y pudiera a sus hijos abrirles los ojos del corazón al amor hacia Dios y hacia sus semejantes. Y al hombre, de la misma forma que el hombre habría abierto los ojos de la mente a sus hijos para la inteligencia y la acción. Cada uno tenía su función, son todos iguales, como hoy se dice. No da igual una cosa que otra. Dios bondad, continúa María Valtorta, no podía sino querer hacer una buena compañera a Adán. Quien es bueno, ama. La compañera de Adán debía, por tanto, ser capaz de amar para acabar de hacer dichoso el día de Adán en el jardín feliz. Debía ser tan capaz de amar que fuera segunda, colaboradora y sustituta de Dios en amar al hombre, su criatura, de forma que, incluso en las horas en que la divinidad no se revelaba a su criatura, con su voz de amor, el hombre no se sintiera infeliz por falta de amor. Satanás, astuto, tortuoso y cruel, se introdujo en esta perfección y ahí mordió, y dejó su veneno. La perfección de la mujer en el amar se hizo así instrumento de Satanás para dominar a la mujer y al hombre y propagar el mal.
Hasta los menos instruidos, le dice también a María Valtorta el Señor, lo dice en una de sus predicaciones en la vida pública. Dice, hasta los menos instruidos de los hijos de Israel saben que tenemos un espíritu, huésped regio, soplo vital, luz celeste que santifica y vivifica nuestro cuerpo. De la misma forma que otorgó dones naturales de belleza e integridad, inteligencia y voluntad, capacidad de amarse y de amar, otorgó dones morales que sujetan el apetito a la razón, para que no se introdujera la maligna tiranía de los sentidos y pasiones en la libertad y dominio de sí, y de la propia voluntad con la que Dios había favorecido a Adán. Ya tenemos los dones naturales, los dones morales y los dones sobrenaturales. También recibieron dones sobrenaturales, la gracia santificante, el destino superior, la visión de Dios. Pues vayamos al tema de la procreación. Le dice a María Valtorta nuestro Señor: Dios dijo al hombre y a la mujer: conoced todas las leyes y los misterios de la creación, pero no pretendáis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana bastará el amor mío, que circulará por vosotros, y sin libidine sensual, solo por latido de caridad, dará vida a los nuevos hombres, como Adán de la estirpe. Esto, lógicamente, pues es modelo de lo que puede ocurrir en la nueva época. El amor de Dios circulará en nosotros, y sin libidine sensual, solo por el latido de la caridad, dará vida a los nuevos hombres, como Adán de la estirpe. Todo os lo doy, todo me reservo este misterio de la solo me reservo este misterio de la formación del hombre, le dijo. Y a la beata Ana Catalina le dice: cuando Eva fue creada, yo he visto que Dios le dio algo a Adán, o le inspiró algo. Me pareció que salían de Dios en forma humana de la frente, de la boca, del pecho y de las manos, rayos de luz que se unían en un haz de resplandores que entró en el lado derecho de Adán, de donde había sido sacada Eva. He visto que sólo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios, era la semilla. En esta bendición había como una Trinidad. Estaba Dios en esa semilla. La bendición que recibió más tarde Abraham por el ángel era algo parecido, pero no tan luminoso como lo recibido por Adán. Quizás como lo que recibiremos en la nueva época. El Señor Dios hablaba familiarmente con el hombre inocente, y éste no desfallecía ante aquella voz, y no se equivocaba al discernirla. Era destino del hombre ver y entender a Dios justamente como un hijo con su padre, dice María Valtorta. Si el hombre hubiera permanecido en gracia, en inocencia, en fidelidad para con su Creador, habría visto a Dios a través de las apariencias externas. Dios estaba en toda la creación. Hoy en día seguimos pudiendo ver a Dios en las cosas contingentes, en las cosas de la naturaleza, pero hubiera sido de modo muy fácil, muy sencillo. Eso que hoy se nos pasa totalmente, con gran frecuencia. Y le sigue diciendo a María Valtorta: Adán era santo, o sea, la justicia era plena en él, y en él estaban presentes todas las virtudes, porque Dios, a su criatura,
le había infundido la plenitud de sus dones. Ahora, para llegar a la justicia y a la posesión de las virtudes, debe esforzarse mucho el hombre, porque en él porque en él están presentes los fomes del mal, los principios del mal. Pero en Adán no estaban esos fomes, antes al contrario. La gracia le hacía inferior en poco a Dios su creador. Por tanto, sus labios pronunciaban palabras de gracia. Palabra veraz es, pues, esta: el hombre dejará por la mujer al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A Luisa Picarreta, antes de Luisa Picarreta, en la Sagrada Escritura, el libro del Eclesiastés, dice que Sem y Set fueron gloriosos entre los hombres, mas por encima de toda criatura viviente está Adán. El que retuvo, y sigue siendo por encima de toda criatura viviente cuando se escribe en la Sagrada Escritura. Adán, me hablaba una persona mística, que a Adán le gustaría ser invocado con mucha más frecuencia, porque él es el único que conoció ciertas cosas que nosotros recibiremos en un cierto futuro, en un próximo futuro. Y sin embargo, pues creemos que Adán pues no es un santo, que creemos que Adán es pues el que nos fastidió, y en cierta parte pues es así, pero en otra cierta parte es un santo del que podemos invocar y podemos recibir mucha ayuda, especialmente cuando pensamos en el futuro, en la nueva época. Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Ya lo hemos dicho con otras palabras, por Ana Catalina y por la mística de la Ciudad de Dios de María de Jesús de Ágreda. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo, todo divino. Por eso, su respirar, su latido, sus actos, daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. A todos significa la Trinidad. Hija mía, he querido darte la gracia de encontrarte ante la majestad suprema en el acto de la creación del hombre. ¿Y cómo lo dotamos al hombre de todos los bienes? Y su voluntad era la nuestra y la nuestra la suya. Todo era armonía entre él y nosotros. Lo que quería tomaba de nosotros: santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etc. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. Adán, en el principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado. Probó qué significa vivir del querer de su creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros mismos actos. En cuanto rompió su voluntad con la nuestra, quedó dividido de nosotros. Por lo tanto, los primeros actos del hombre están en nuestra voluntad. Fueron divinos, allí están, eternos. Y dice, sin embargo, el libro de la sabiduría, que para estar en la voluntad divina, para vivir en la voluntad divina, primero hay que hacer un paso, que no es solo el anonadamiento de la voluntad propia, es el que dice el libro de la sabiduría. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? La sabiduría, tenemos todo el libro de la sabiduría en donde constantemente nos están animando
a invocar la sabiduría. Pues para entrar en la divina voluntad, si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses dado de alto tu Espíritu Santo, no se puede. No es solo el querer nuestro y anonadar el querer nuestro, es tener la sabiduría. Ya hablaremos de ella en otros vídeos más adelante con más detalle. Dice San Pablo a los colosenses: no cesamos de rezar y pedir por vosotros, para que alcancéis un pleno conocimiento de su voluntad. Para entrar en su voluntad hay que alcanzar un pleno conocimiento, la sabiduría, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. El hombre fue creado a imagen y semejanza. El hombre en el alma racional no solo tiene la voluntad, tiene el entendimiento. Debe trabajar primero el entendimiento, como hemos visto en vídeos anteriores, para luego provocar la voluntad. Pues del mismo modo, para entrar en la voluntad divina hay que poseer la sabiduría, pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Entonces, dice nuestro Señor a los apóstoles cuando les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras: es muy bueno pues conocer devociones, conocer doctrinas que va el Señor enseñándonos, acercándonos hacia la verdad completa. Pero lo primero es que el Señor nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Por aquí tenemos que empezar. Eso es lo que hizo con los apóstoles. Bien, pues veamos qué es lo que pasó después con toda esa maravillosa creación a través del pecado original y sus consecuencias. Dice el libro de la sabiduría que por envidia del diablo, que veía que aquello era una maravilla, pues entró el pecado en el mundo. Satanás vio a la mujer y reconoció en ella a la madre, en cuyo seno se alojaría un gran mundo posible. Entonces trató de vencer a Dios en su misma obra con la misma perversidad con que se revolvió contra Dios, haciendo de modo que la misma obra de Dios, el hombre, se aliase con el diablo. Fue entonces cuando, una vez comida la manzana, la mujer se sintió otra. Dio la manzana al hombre y ambos perdieron su vestido celestial. Esto lo dice Santa Hildegarda. Trató de vencer a Dios en su misma obra, con la misma perversidad con que se revolvió contra Dios. Bueno, ambos perdieron su vestido celestial. Dice Ana Catalina: antes era el hombre por Dios el Señor de toda la naturaleza, por la voluntad divina, el Señor de toda la naturaleza. Ahora, todo lo que hay en el hombre se le ha hecho naturaleza. El mismo hombre es naturaleza. Antes era el Señor de la naturaleza. Y entonces ahora es como un señor esclavizado y sujetado por su mismo servidor. Ahora tiene que pelear con él, con el que había sido su esclavo. Antes era el hombre el centro y fundamento de todas las cosas creadas, cuando estaba en Dios y con Dios, y por el pecado recibió en sí esta naturaleza que se ha hecho dueña del hombre y lo tiraniza. Con el gustar de la fruta prohibida, tomaron una forma en sí mismos y una realización de cosas. La palabra de Ana Catalina en alemán quiere decir son cosa, se encuentran cosa. Antes no eran cosa, esa forma no era tan material. Y lo que hasta entonces había sido espiritual se hizo carnal, cosa material, instrumento, recipiente. Hasta entonces eran
unos con Dios, en Dios. Se amaban en Dios y por Dios. Ahora estaban desligados en su propio amor y voluntad, y esta propia voluntad es amor propio, afición al pecado, impureza. Ella vio, y viendo, dice el señor a María Valtorta, quiso probar. Había sido despertada la carne. Ah, si hubiera llamado a Dios, si hubiera corrido a decirle: Padre, estoy enferma, la serpiente me ha halagado y me siento turbada. El Padre la habría purificado, la habría curado con su aliento, pues lo mismo que le había infundido la vida, podía infundirle de nuevo la inocencia, quitándole el recuerdo del tóxico serpentino. Es más, introduciendo en ella una repugnancia hacia la serpiente, como le sucede a los que han sufrido una enfermedad, que, una vez curados, sienten hacia ella una instintiva repugnancia. Pero no, Eva no va al Padre, Eva vuelve donde la serpiente. Esa sensación le es dulce, viendo que el fruto del árbol se podía comer, y que era bonito y de aspecto agradable, lo cogió y comió de él. Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino, y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto, y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo. Así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado. Más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso. Y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. Complementario perfectamente lo que acabamos de escuchar a María Valtorta, se lo está diciendo ahora a Luisa Picarreta. Y comprendió, sigue diciendo a María Valtorta, ya la malicia había penetrado y le mordía las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los usos y la voz de las bestias y los deseó febrilmente. Inició sola el pecado, lo consumó con su compañero. Por eso, sobre la mujer pesa una condena mayor. Por ella el hombre se hizo rebelde a Dios, y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella perdió el dominio sobre sus tres reinos, el del espíritu, porque permitió que el espíritu desobedeciera a Dios. El de lo moral, porque permitió que las pasiones le sometieran a su señorío. El de la carne, porque la rebajó a las leyes instintivas de las bestias. La serpiente me ha seducido, dice Eva. La mujer me ha ofrecido el fruto y yo he comido de él, dice Adán. Y el triple, desenfrenado apetito, desde entonces tiene entre sus garras los tres reinos del hombre. Qué descripción más perfecta. La beata Ana Catalina Emmerich da un detalle muy interesante en el momento de la comisión del pecado original.
al dejar a Adán su lugar en la colinita para ir hacia Eva, que lo llamaba, he visto cómo se aproximó el Señor por detrás de él y le quitaba algo de su cuerpo. Tuve la persuasión de que de ello debía salir la salud del mundo. Acordémonos que había entrado por el costado una bendición especial y ahora el Señor por detrás de él le quitaba algo, que debía salir la salud del mundo. La segunda persona de la Santísima Trinidad descendió sobre Adán y con una especie de cuchillo retorcido le sacaba esa bendición antes de que consintiese en el pecado. En el mismo momento he visto salir, como del costado de Adán, de donde se le había sacado la bendición, a la Virgen Inmaculada y remontarse como una nubecilla luminosa hasta Dios en su gloria. Esta era su preexistencia inmaterial, en ese lugar de Adán que había sido bendecido. Ese es lo que en adelante en la obra de la Beata Ana Catalina se llama el misterio del Arca de la Alianza, que tiene una custodia a través de los patriarcas en el Arca de la Alianza, etc., hasta que llega a San Joaquín y Santa Ana. La bendición de una descendencia santa y pura en Dios y por Dios, que había recibido Adán después de la creación de Eva, le fue quitada después de probar la fruta. Bueno, vamos a ver cómo engancha esto con unas cosas que hemos contado ya en un vídeo de complementos hace más de casi 2 años. La Virgen en Santa Montaña pide a los discípulos que están con ella allá arriba, recuerden ustedes otra vez esos vídeos que se llaman Escuelas de Primicias en el canal de YouTube, le dice que pidan a Papito Dios que se le permita derramar su sangre, porque ella en el Calvario quiso derramar su sangre, pero Dios no se lo permitió. Y ahora que ya tiene el cuerpo transformado, pues le decía que le permitiera a Papito Dios derramar su sangre como corredentora, vuestra madre corredentora, decía que le llamaran. Dice que sería un gran bien para Puerto Rico y para el mundo. Para ello, pues en el momento que iba a ser su cambio, preparó 3 frascos, 12 paños, para que se recogiera esa sangre por una de sus niñas y fueran enterrados los frascos allí mismo en el terreno. Y efectivamente, cuando llega el momento del cambio, que no de la muerte, pues derrama la sangre. Y esto ocurre en 1909 y hasta 1985 no hay un mandato episcopal de buscar esas reliquias que la tradición pues cuenta. La persona que termina hallándolo con ayuda de la Virgen pues es don Gerardo González Rosario, que es el custodio pues de una muestra y de esa sangre, puesto que encontró todo, lo volvió a enterrar, pero se le permitió sacar una muestra de esa sangre y está conservada durante 27 años, 29 años ya. Y en un día pues le dijo también la Virgen que siempre me has de llevar contigo donde quiera que vayas, identificándose ella misma con la sangre. Bueno, y efectivamente se le pidió si podía hacerse un análisis de ADN de aquella sangre. Finalmente se le hace ese análisis el 28 de febrero del 2013 en un laboratorio de la NASA allí en Puerto Rico. Y la Virgen dice que veréis cuando veáis los resultados que yo soy la madre del universo. Efectivamente, aquí está la copia de ese informe del laboratorio firmado por los analistas
en donde muestra que es sangre de mujer, que en términos estadísticos el perfil genético obtenido de la muestra es un perfil único. Esto significa que no existe perfil igual dentro de la población mundial. Más de 5 billones harían falta para que volviera estadísticamente. Y que esta sangre, lo más curioso, es que contiene los 14 marcadores genéticos que son raíz de cualquier otra sangre humana. Recuerdo que acabábamos de ver cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad le quita algo a Adán y que Ana Catalina ve en ello pues a la Inmaculada. Y ese algo pues tenía que ver con la bendición de Adán, con los primeros hijos, con los hijos. Por tanto, es muy probable que eso que le quitan, con lo que luego San Joaquín y Santa Ana se dan el abrazo bajo la puerta dorada, es lo que construye el cuerpo de la Virgen María Inmaculada. Y que al analizar su sangre vemos que es igual a la de Eva, porque la de Eva tenía que tener todas las raíces de cualquier sangre humana. De ahí que María sea también materialmente la segunda Eva, que ella sea más Madre nuestra que nuestras madres. Aquí están las 14 raíces, pueden verlas en el web nuestramadre.org, y sus procedencias, de acuerdo pues con los conocimientos de la NASA. Bien, se preguntan los teólogos si en el estado de inocencia el acto de la generación se hubiese realizado como al presente. Opinan que sería distinto de como actualmente es pues San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Atanasio, San Juan Damasceno, San Jerónimo, Anastasio Sinaita, etc. Y confirman esta negativa las revelaciones de Santa Brígida, Santa Gertrudis y Santa Matilde. Y sin embargo hay otros teólogos como Santo Tomás Suárez y otros pues que dicen que no, que seguiría siendo igual que hasta ahora. Bueno, pues dice el Señor: yo, creador de todas las cosas, elegí para mí a una virgen nacida de un padre y una madre. Con ella tomé carne humana y acepté nacer de ella sin coito ni daño a su virginidad. Lo mismo que aquellos primeros hijos habrían nacido en el paraíso, se lo está diciendo a Santa Brígida, a través del misterio del amor divino y del amor y afecto mutuo de sus padres, sin ninguna lujuria vergonzosa. Si no hubiera habido pecado, dice la beata Catalina Emmerich, todos los hombres hubieran sido formados y hubieran nacido en un sueño tranquilo. Bueno, pues con esto quiere decir que el matrimonio pues era el único sacramento que había en el paraíso terrenal. El matrimonio es a lo que atacó el pecado original. Seréis como dioses. El matrimonio era la piedra sobre la que se iba a construir toda la civilización del hombre, toda la unión con Dios. Era la piedra que los constructores desecharon, que volverá a ser la piedra angular. Por supuesto, también Jesucristo es la piedra, por supuesto, pero ya sabemos que la palabra de Dios tiene muchos símbolos. Esto dice el Salmo: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. La piedra esa es el matrimonio. Y lo dice San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó
a sí mismo por ella. El matrimonio humano es participación del matrimonio del alma con Cristo. De algún modo todos somos esposa. Al final del Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven, y quien oiga, diga, ven, y quien tenga sed, que venga, y diga, ven. Se reconstruye esta piedra desechada, con esta piedra desechada. Jesucristo es el primogénito de todas las criaturas. Soy el primogénito porque fui el primero en surgir de la mente del Padre. Ya lo dijimos al empezar este vídeo. Antes de que tanto en el universo celeste como en el planetario existiera cosa alguna. Soy el primogénito porque fui el primero que nació de la estirpe de Adán, del modo en el que, según la voluntad del Padre, debían nacer los hijos del hombre, por medio de una procreación sin sensualidad y sin dolor. Efectivamente, la prueba de que por ahí debió ser el pecado original está en el hecho de que el castigo implica parirás con dolor. Y la mayor causa de muerte en la historia de la humanidad ha sido precisamente el parto de las mujeres. Así como todos los demás animales no tienen problemas al parir, el único animal que tiene problemas es precisamente el hombre. Soy el primogénito, vuelvo a repetir esto que le dice a María Valtorta, porque fui el primero que nació de la estirpe de Adán, del modo en que, según la voluntad del Padre, debían nacer los hijos del hombre, por medio de una procreación sin sensualidad y sin dolor. Y ahora vamos a la pérdida también de la parte espiritual. Adán, antes de pecar, poseía mi voluntad y con ella crecía en la semejanza de su Creador. Y crecía tanto que formaba el encanto de todo el cielo, y todos se sentían honrados en servirlo. Después del pecado, perdió la posesión de mi querer, y a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla, porque faltaba el divino ofendido que debía formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el Creador. Los actos son divinos porque están con el Creador, en el Creador, puestos por, también en la divina voluntad, puestos por los hombres, para poder atravesar de nuevo los umbrales de las posesiones del eterno querer. Este injerto fue hecho por mi Verbo eterno después de 4000 años, y Adán para entonces había pasado a los umbrales de la eternidad. Por tanto, aunque sabía cómo se hacían los actos en la divina voluntad, los actos no eran divinos, porque necesitaba que volviera Dios. Necesitaba que Dios volviera a poner su parte en esos actos. ¿Cómo pudo ser que Adán, después del pecado, habiendo roto su voluntad con la de Dios, perdió la fuerza, el dominio, y sus actos no eran tan agradables a Dios para formarle su delicia? Mientras que Adán, antes de pecar, había hecho sus actos, los había aprendido. Sí. ¿Y por qué, repitiéndolos después, no sonaban con el mismo sonido? No contenían la plenitud del amor divino y de la completa gloria de Dios. Después del pecado de Adán, descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo. Y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso, sus actos, su ser,
no daban ya lo divino. Aunque formalmente por fuera podrían parecerlo, por dentro no tenían el alma, ¿no? La fuerza divina. Bien, y entonces la creación se rebeló contra Adán. Adán, antes de pecar, poseía vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, como ya hemos visto, porque poseyendo íntegra la voluntad suprema, era connatural sentir en sí todas las comunicaciones, donde quiera que la voluntad divina, obraba. Al sustraerse de este querer, no sintió el desgarro de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones, como de un solo golpe. ¿Por él? Pregunta Luisa, y le responde nuestro Señor: hija mía, sintió este desgarro tan doloroso y cayó en el laberinto de su voluntad, que no le dio más paz ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser un hombre miedoso. Temía de todo, y aun de mis mismas obras, y con razón se dice: quien no está conmigo está contra mí. No estando vinculado con ellas, por justicia, se debían poner contra él todas las criaturas. Bien, tras el pecado, ¿qué aspecto tenían? Pues dice Ana Catalina Emmerich que el aspecto y el color de sus rostros era algo hermosamente amarillento. No tenían la luz, pero era hermoso, brillante, como seda, y tenían cabellera rubia, color de oro. Adán llevaba la cabellera larga. Al principio lo vi con barba corta y más tarde con barba larga. A Eva la he visto al principio con los cabellos sueltos y largos. Más tarde los tenía recogidos en trenzas sobre la cabeza, como una cofia. Tenían ahora una vestidura que les cubría el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas. Alrededor de la cadera tenían una faja de cortezas, que podría ser con motivo de hacer penitencia, y seguían caminando distanciados uno de otro. Los hombres eran de mayor altura que ahora, pero nada deformes. Los veríamos ahora con admiración, sin miedo o desagrado. Eran más perfectos en su contextura temporal. Es decir, el paso de los años, el pecado ha seguido incidiendo y hemos ido perdiendo respecto a aquel momento en el que, bien, él había perdido mucho, había perdido la luz, pero todavía estaba mucho más bello que hoy en día los hombres. ¿Qué alimentos hubo hasta el diluvio y el tema del fuego? Pues cuentan a Catalina que los cereales que Dios les dio fueron trigo, centeno y cebada. Antes ha dicho que no estaban esto en el paraíso. Dios los instruyó en su cultivo, como también los guiaba en otros trabajos y necesidades primeras. El fuego que usaban lo veía como brasas que conservaban ocultas en hoyos en la tierra. Bueno, esto indica que el pecado les hizo necesario, al cuerpo le hizo necesario la comida. Hasta ese momento tenía todos los árboles que querían, no tenía que prepararlos, si quería comía, si quería no comía, pero a partir de ahora era necesario que con el sudor de su frente. Y entonces pues tuvo que labrar la tierra, tuvo que cocer los alimentos, tuvo que saber qué era el fuego. Lo recibieron del cielo el fuego por primera vez. Dios les enseñó el uso del fuego. Era una materia amarilla, como tierra o greda que usaban como carbón para quemar.
No los he visto cocinar. En cambio, los veía exponer al sol y tostar granos de trigo triturados, colocados en pequeñas cavidades en el suelo, tapadas con cobertores de ramas entretejidas. La preparación de la comida es una pena del pecado y un símbolo del dolor. Ya lo hemos dicho, que antes en el paraíso no hacía falta preparar ninguna cosa. Ahora sí, como pena del pecado. Ahora, como pena del pecado, había que comer para mantenerse, había que trabajar para poder sacar los alimentos a la tierra. Todo eso, al igual que el dolor en el parto y en la concepción, en el trabajo, etc., era el castigo a Eva, el trabajo para poder conseguir los alimentos era el castigo a Adán, con el sudor de tu frente. Todos los alimentos, ahora los animales, todos los animales que Adán había nombrado en el paraíso lo siguieron después a la tierra, pero huían de él. Y Adán tenía que atraerlos y domesticarlos dándoles alimentos. Antes del diluvio no comían animales. He visto, y si no comían animales, ¿para qué querían animales? Pues tomaban leche de algunos animales y hacían quesos, que secaban a los rayos del sol. Entre los animales he visto ovejas. Además, cuenta Ana Catalina que los ha visto rezar en las familias patriarcales iniciales después del pecado y dar gracias por el alimento. Dios había enseñado a Adán a ofrecer sacrificios y Adán era sacerdote en su familia. Caín y Abel lo eran también en sus familias. Bueno, de hecho sabemos que Noé al salir del arca pues ofreció sacrificios, era el sacerdote en su familia, los patriarcas. Es el primer orden sacerdotal anterior al de Melquisedec, anterior al de Aarón, y que probablemente cuando vuelva la nueva época, pues también habrá de considerarse, o habrá de probablemente de aparecer. La circuncisión fue instituida como penitencia y castigo. Como la viña se poda para que el fruto, el vino no sea agreste, ni la planta estéril, así tuvo que hacerse con el hombre, para que pudiera ser nuevamente ennoblecido. Pío XII, en la cíclica Humani Generis, dice lo siguiente: los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los historiadores grecolatinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, que los exégetas han de investigar y precisar. Algunos admiten sin prudencia el sistema evolucionista, aunque ni en el mismo campo de las ciencias naturales ha sido probado como indiscutible, y pretenden que hay que extenderlo al origen de todas las cosas. Y desde luego, dice en esa misma encíclica que los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia puede compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original. No habría pecado original si hubiera varias parejas y unas hubieran pecado, otras no, etc. Que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que transmitido a todos los hombres por la generación es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. El pecado original todos lo llevamos, mientras no seamos pues por el bautismo transformados, o Dios finalmente termine esta
época de pecado. En los próximos vídeos veremos la importancia del paraíso terrenal como modelo de la nueva tierra. Veremos cómo las cargas del pecado original van a desaparecer en la historia. Son las promesas de Dios. Veremos cómo vendrá un nuevo orden de la naturaleza, con la ausencia ya de la muerte, con la creación liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado. Habrá un nuevo orden espiritual, en donde la inhabitación trinitaria inicial será confirmada y creciente, donde habrá una nueva evangelización. Los hombres vivirán en la voluntad divina. Y habrá un nuevo orden social. Ese orden social que Juan Pablo II denominaba la civilización del amor, o en tantos lugares se cita como el reinado eucarístico. Muy bien, pues nada más, muchas gracias por su atención, les espero en el próximo vídeo. Pueden tener más información sobre todas estas temas a través de y conseguir también las diapositivas en el web garabandal.org.es, en la tienda, o en el canal de YouTube Antonio Yagüe, sobre todas las cosas pasadas, y las novedades pues todas en el canal de Vimeo, http://vimeo.com/on-demand/hipótesis.